eso, sobre todo a las madres. Algo conseguí, porque ya después de poco tiempo, después de unos meses de estar en Ramallo, empecé a ver niños, y eso fue lo que a mí me levantó, no solo económicamente, sino moralmente también. También porque era un objetivo suyo. Me sentí claro, como gratificado. Doctor, y tener que pelear con patologías, ¿no? Que patologías que en aquellos años uno por lo que ha leído no tenían vacunas, mirándolo, por ejemplo, la fiebre hemorrágica argentina, la polio, que fue realmente... La gente le costaba ir al médico, y la gente le costaba, por ejemplo, yo venía del Hospital del Niño de Rosario, en donde ya desde los 2 meses a los chicos se los vacunaban. A la gente le costó mucho eso, pero de todas maneras lo fue haciendo, y yo le iba diciendo de que eso era como un seguro de vida para los chicos, y lo fue adoptando porque prácticamente el único médico que había era el doctor Cucurulo, que se había habituado al modo de vivir la gente, y yo eso trataba de no aceptarlo. Y la gente se fue habituando, fue haciéndose la vacuna, fue haciéndose los controles mensuales, la criatura recién nacida fue haciendo los controles mensuales, la gente embarazada también se fue habituando a hacer los controles, a hacerse los análisis, y fue adoptando de otra manera. Y eso a mí me gratificó. Seguí, ya no lloraba más de noche, ya me había hecho amigo de toda la gente, y empecé a trabajar cada vez más y bien, pero no es el hecho de ver más gente que a uno lo rectificaba, el hecho de ver que la gente a uno le hacía caso y seguía la indicación. Claro. Estaba haciendo toda una docencia en ese momento, de encontrándose con características, un lugar donde la cantidad de habitantes no sería mucha en esa época, no tengo la relación, pero 6.000 personas creo que claro. Algo así, pero no era el asunto era que, por ejemplo, yo al ver que la gente empezó a hacer caso, empezó a hacerse los controles, me fui quedando, y yo que iba por 2 años, me quedé 1 año más, y después llegó un momento en que dije, no, yo de acá no me muevo más, y me quedé. Y ya tomó la decisión de afianzarse y de quedarse en Ramallo. Y me quedé, nacieron mis hijos todos nacieron acá en Ramallo, y tuve el agradecimiento de la gente. Muchas noches que yo cansado ya iba a comer a una pensión, no quería ir, me encontraba comida, ya le digo, en la cocina. Eso a mí me fue comprando, y dije, de acá de Ramallo no me voy más. Encontré a mi señora, no quiero hablar más. Me gratificó más todavía, entonces ya soy ramacero. Verdaderamente. Yo tengo, los años me permiten tener otras referencias, ¿no? La gente tiene que saber, yo tengo en este momento una sensación muy especial, ¿no? Por estar hablando con el doctor, porque la verdad que es una persona que quiero mucho, que respeto mucho, que aprecio mucho, y que tengo muchos lindos recuerdos, ¿no? Gracias. Porque yo vengo también por una cuestión generacional, estamos hablando con los doctores que iban a la casa, claro, que iban a la casa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Estamos hablando con esa clase de médico. O sea, tenemos una salud distinta y vivencias diferentes, ¿no? Por eso, la verdad que estoy muy agradecido de poder charlar. ¿Qué fue lo que más lo emocionó? Digo, como profesional de la salud, debe haber pasado cosas fuertes, ¿no? El agradecimiento de la gente. La gente veía que yo estaba solo, y la gente me quiso hacer sentir tan cómodo que me compró. Eso es cierto, porque ya de noche, ya le digo, yo muchas veces esta noche no salgo a cenar, y yo me encontraba comida en la cocina, pero todas comidas preparadas, y a mí me compró la gente. Y yo que venía por 2 o 3 años, ya hace más de 50 que estoy acá. Más de 50 años que está en Ramallo. Y no me voy más. Bueno, por supuesto, doctor. Por supuesto. He visto generaciones, digamos, paso del tiempo. Todos los chicos, porque yo venía
de ser médico ahí del Hospital de Niños de Rosario y venía para atender chicos, y acá atendí a chicos de 2 años como a personas de 80 años o más. Esa era la característica de paciente que manejaba en esa época en general. En general. Todo en general. La gente estaba más, o sea, después de los años con la docencia y demás, y el advenimiento de más médicos y de otra historia, ¿cómo usted empezó a notar el cambio de la salud? Cuando en Ramallo, por ejemplo, cuando yo vine, había mucha gente enferma. Había mucha gente enferma. Mucha gente enferma, porque no se hacían nunca los controles. No había manera, no había prevención. No había prevención y no había prácticamente vacunas para los chicos. Como yo venía de un hospital de niños, iba al hospital de niños Vilela de Rosario, ahí empecé a hacer el sistema de vacuna. Las enfermeras no entendían qué era eso y yo les explicaba. Y empezó con el sistema de vacuna, qué sé yo, y ya los chicos estaban más fuertes, más vigorosos, no había tantos chicos enfermos. Antes un sarampión o una tos convulsa era una enfermedad, no digo casi terminal, pero una enfermedad muy peligrosa. Por el estado de salud con que se encontraban las criaturas. Claro, y por la vacuna, los virus y los gérmenes empezaron a perder su actividad. Y esas enfermedades terminaron siendo cada vez más inocuas y terminaron prácticamente desapareciendo. Desapareciendo. Viéndola, porque es un termómetro, por supuesto, la sociedad que puede manejar un médico en un lugar como este en esos años. ¿Cómo estaba la sociedad? ¿Estaba arrumbada, triste? ¿Cómo vivía la sociedad? Era muy triste el pueblo. Muy triste. Era muy triste el pueblo, sí. No había, había poco trabajo y la única gente que estaba bien era la gente que trabajaba en Fiplasto. Todavía no estaba Somisa. Todavía no estaba Somisa. Y la única gente que más o menos estaba bien era la gente que trabajaba en Fiplasto. Lo demás era muy, muy triste. Tan es así que, por ejemplo, la única gente que venía al consultorio eran los empleados y los familiares de los de Fiplasto. Los demás iban al hospital porque no tenían medio. Cuando se establece Somisa, entra mucha gente de Ramallo a trabajar a Somisa y cambia Ramallo. Cambia Ramallo en ese aspecto, claro. Sí, cambia Ramallo. Claro, un dato, ¿no? de vivencia, porque es un termómetro de la realidad. Ramallo, y porque la gente empezó a trabajar en Somisa, vino con plata Ramallo y ya cambió todo, cambiaron en los negocios, los profesionales, en fin, cambió Ramallo completamente. Les propongo ir a una brevísima pausa, doctor, y seguimos conversando. La verdad que es un diálogo que ningún problema. Da gusto compartirlo y a la vez que usted haya aceptado la invitación para participar de este programa de 4 de Copa. Breve pausa y volvemos. ¿Cómo no? Perseguiré. Bueno, volvemos rápidamente aquí a Terruño, donde estamos compartiendo este espacio con el doctor Eduardo Ganem. Doctor, bueno, muchas vivencias y diferentes situaciones, ¿no? Porque, bueno, hace algunos minutos su señora Leticia nos contaba esto de que lo trasladaban a la zona rural, de acompañar a la gente de la zona rural. Imaginamos también ahí todo un campo de vivencias. Era gratificante. Para mí era gratificante. No solamente atender a la gente del pueblo, sino atender a la gente de campo. Había gente, por ejemplo, en esa época, salvo los que trabajaban en Somisa, que a lo mejor no podían pagar la consulta. Uno los atendía de todas maneras igual, no me interesaba.
Pero cuando terminaba yo el consultorio e iba al interior de mi casa, y llegaba a la cocina, encontraba comida. Claro, era esa respuesta de la gente. Eso para mí significaba, pero mucho más que si me hubieran pagado 10 visitas juntas. Claro. Era gratificante. Yo diría casi que en esa época era otro tipo de gente. Otra sociedad. Otra sociedad. Doctor, y bueno, y acá en Ramallo, nos decía, estaba el doctor Cucurulo. Vine yo y después cayó el doctor Morquio. El doctor Morquio. Y en Villa Ramallo el doctor Sandaracini. El doctor Sandaracini estaba, el doctor Nava, cayó el doctor Moltracio en el mismo mes que caí yo al pueblo. Venía llegó el doctor Moltracio. Y a los 2 o 3 meses, porque ya nos conocíamos de Rosario, él se recibió un poco más tarde, los 5 o 6 meses, cayó el doctor Especiale y la señora. La relación de la comunidad de la salud en ese momento era muy arraigada, ustedes estaban muy juntos, se apoyaban, sí. Sí, como éramos pocos, Sandaracini prácticamente a mí me adoptó como un hijo. Y él tenía pacientes que yo sabía que él lo podía resolver. Dice, ¿por qué no van a ver al médico nuevo, al doctor Gani, para ayudarme? Claro. No, esa historia. Posiblemente hubo algún roce, a lo mejor el doctor Cucurulo, porque claro, él estaba solo ahí en el pueblo y llegué yo y era una competencia, pero después la relación después fue la relación. Y por los nombres que me dio y por uno haberlos tenido la oportunidad de conocerlos, características muy diferentes de personalidad, doctor. Sí. En cuanto a nosotros que lo conocíamos a usted, al doctor Morquio, el doctor Nava, distintas personalidades, ¿no? Sí, es cierto. Vino Nava también. Nava conmigo no se llevaba bien con los otros médicos, Nava, no sé por qué, sería porque Nava empezó a trabajar mucho y a lo mejor un poco envidia, pero Nava conmigo éramos como hermanos también. Con el doctor Nava, sí. Así que no, con los colegas buena relación. Digo, usted salía a hacer domicilio. Sí. A ver, porque lo voy a preguntar para la gente que hoy no puede vivir sin un celular. Claro, en esa época, ¿cómo se comunicaban? Porque el celular no tenía seguro. Así que dígame, ¿cómo que lo venían a buscar? Sí, le golpeaban la puerta, doctor, lo necesito en casa. Exactamente, me venían a buscar y como no había médicos de guardia en el hospital, a las 2, 3, 4 de la mañana a salir a hacer visitas. No había noche, era rara la noche que uno dormía la noche entera. Claro. Se dependía, la guardia eran ustedes, claro, era el médico en el consultorio. Porque un chico que con fiebre, lo que sea, y a lo mejor estaba con fiebre desde la tarde. ¿Y desde cuándo está con fiebre? Era a las 4 de la mañana a lo mejor. Y desde la tarde, a las 3, 4 de la tarde. ¿Y por qué no llamó antes? Y yo esperaba, claro, no asusta a la tarde, a la madrugada. Claro, que asusta a la tarde, entonces llamaban al médico. Entonces, claro. sí, íbamos y como era el único que se levantaba, era yo. Empecé, de esa manera empecé teniendo pacientes y después llegó un momento en que yo decía basta de pacientes, no, ya demasiado, pero siempre traté de atenderlo a todo igual. Y sus 4 hijos vinculados hacia lo que es la salud en alguna medida, ¿no? Digo, claro, yo soy odontólogo. Sí. El otro médico, el que está en Mar del Plata, la hija, la mayor es psicóloga, y la otra es Diana. Trabaja con chicos con capacidades diferentes, de alguna manera siempre relacionados con el tema de la salud. Doctor, bueno, en algún momento forma parte también, dígame si me equivoco, corríjame si me equivoco, fue hasta médico de policía usted también. 30 años. 30 años. 30 años fui médico de policía, de manera que se acuerdan en esa época los líos que había, se peleaban y todo, así que prácticamente toda la madrugada me la pasaba en pelea. Pero para mí resultó muy bueno porque uno fue ascendiendo y termina
terminé con el grado máximo de la policía, que para el profesional era comisario. Yo soy comisario profesional. Comisario profesional. Y evidentemente a mí me resultó muy bien, hasta económicamente. Claro. En la actualidad, económicamente, el salario que recibo como comisario es el doble que recibo como jubilado de médico. Como jubilado de médico. Doctor, 30 años, ¿no? Digo, los momentos, meses álgidos serían para los carnavales, pues yo me acuerdo, digamos, de hablar con mi abuela, y mi abuela me decía, el pueblo del carnaval era el pueblo de la Calabria, decía mi abuela, medio en broma y medio en serio. Los fines de semana se ponían duros. Los fines de semana, los carnavales, y en la madrugada, sobre todo al principio, era tremendo, la de borrachera y eso, pero después Ramallo fue adquiriendo una cultura que a mí me asombró. La gente fue cambiando, influyó mucho el trabajo en Somisa. La gente se empleó, mucha gente del pueblo empleada en Somisa, tenía sus saberes, recapacitó, y Ramallo fue una cosa distinta. Y cambió la mentalidad de la gente. Cambió completamente. Completamente la mentalidad. Ese paso de la sociedad que dependía más de lo que era el sector agropecuario, netamente agropecuario, a sector industrial con el 46 Fiplasto, y después en la década del 60, Somisa da un salto cualitativo. Sí, exactamente, sí.